Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? Leamos en el nombre de Jesús a una voz, todos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias porque nos bendices, te damos gracias porque nos guardas, porque nos cuidas. Te damos gracias porque aún quieres hablarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado durante algunas semanas acerca de la voz del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es una promesa que hizo el Señor Jesús para todos los creyentes en Él, para que no anduviesen solos en el mundo. Dijimos que hay una cifra muy escandalosa de personas que piensan que Dios sí existe, pero a la vez piensan que Dios no está interesado en sus cosas. En el mundo la gente piensa que normalmente Dios está interesado en asuntos más interesantes que los asuntos personales de ellos. La gente piensa que Dios está interesado en los asuntos de política, en el hambre que sufren las personas en el mundo, en los desplazamientos por causa de violencia. Pero cuando a la gente se les pregunta, ¿y crees que Dios está interesado en tus cosas? Ellos normalmente piensan que no, porque al comparar esas cosas de ellos las ven tan pequeñas e insignificantes con lo que le pasa a otros que dicen, Dios tiene cosas más importantes que hacer que estar en contacto conmigo. Sin embargo, Jesús el Señor dijo, yo me voy a ir. Es necesario que este sacrificio que el Padre demanda para que haya salvación en el mundo se haga. Así que me voy a ir en vida, me voy a ir vivo. Para eso tengo que pasar por la muerte. Al tercer día resucitaré conforme a lo que se ha dicho en las Sagradas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento como profecía. Y la Biblia dice que días antes de la resurrección, sufrimiento, pasión y muerte del Señor Jesús, Él les empezó a hablar a ellos y les dijo, yo le voy a pedir al Padre que les dé otro consolador. Cuando dijo otro consolador, estaba refiriéndose a una persona que tuviera las mismas características de él. Y lo interesante es que Jesús dijo, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Dijimos entonces que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús mismo. Hemos dicho que Jesús es además Dios. Él es Dios sobre todas las cosas que se ha manifestado en carne, pero ahora su Espíritu está en nosotros y con nosotros. Y quiero que piense por un momento en algo. Una cosa es tener esta copa aquí sin nada en su interior y otra cosa es tenerla con algo que está dentro de él. El Espíritu Santo entonces no es un fluido, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. Esa persona ha decidido venir a habitar en nosotros y por eso el apóstol Pablo dice que en nosotros ha venido a habitar y dice en nosotros que somos como vasijas de barro.
Y cuando habla de vasijas de barro está diciendo no vasijas de la mejor calidad, pero dice que el Espíritu Santo reposa en nosotros. Y permítame le recuerdo algo. En el mundo es muy común escuchar que la gente dice, tal persona está posesionada o un demonio está posesionado de una persona. Tal vez usted ha visto a personas cuando están endemoniadas. Las personas endemoniadas pueden estar endemoniadas por diferentes tipos de espíritu. La Biblia dice que está Satanás, la Biblia dice que Satanás tiene ángeles a su servicio, que están divididos en jerarquías, gobernadores, principados, potestades, pero también hay unos demonios de menor jerarquía. Esos demonios de menor jerarquía la Biblia los llama demonios, asimismo, y otras veces aparecen otros que son de menor jerarquía que se llaman espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos son los que se meten dentro de una persona, se posesionan del cuerpo de una persona y hacen que esos espíritus, que esas personas no tengan conciencia de lo que hacen. Algunas veces esos espíritus inmundos los tiran sobre el agua o sobre el fuego, procuran la muerte de esa persona para que su alma se pierda. Esas personas que están posesionadas por un demonio o incluso por un espíritu inmundo no tienen control de ese espíritu. ¿Qué ocurrió? En algún momento de su vida abrieron puertas espirituales, practicaron hechicería, practicaron brujería, fueron víctimas de la práctica de relaciones homosexuales, pudo haber sido por un contacto de abuso sexual o inclusive por tener relaciones sexuales de inmoralidad. Cuando alguien consume drogas, por ejemplo, empieza a actuar en ellos lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la farmaqueia. ¿Qué es la farmaqueia? Se abre la mente de una persona, pero esa mente es posesionada por demonios y esas personas pierden su capacidad de gobernar su propia vida y ahora el demonio o el espíritu inmundo viene sobre ellas a gobernarles. Muchos de los dirigentes de hoy en el mundo están bajo una posesión demoníaca, no precisamente un espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo hace que algunas veces la gente bote babasa, se tuerza o se retuerza en el piso como si fueran gusanos, procura matarlos. Pero hay demonios que están dentro de ciertos dirigentes políticos en todo el mundo y esos demonios vienen como producto de la práctica de brujería, hechicería, chamanismo y todo tipo de práctica cultural desde la antigüedad traída por todas las culturas y el folclore indígena. Usted observa que en el caso colombiano, cada cierto tiempo los políticos van y rinden culto a demonios en lugares que en Colombia son tenidos como santuarios porque son tenidos por los indígenas. Y algunas veces la gente dice que es una forma de identificar que también un gobernante está ahí con ellos, pero no es solamente una forma de mostrar la soberanía del presidente de turno o del gobernador o del alcalde, sino que es una forma de ir a hacer un ritual en el cual entonces esos demonios que son adorados allí hacen que esos gobernantes sean reconocidos como también gobernantes en ese territorio. Hace algunos años atrás, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ocurrió una cosa que fue escandalosa en el mundo evangélico que supo, pero los medios de comunicación no lo mostraron. Había un grupo grande de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo rituales, invocando demonios, y ellos se habían reunido allí con un fin de traer brujería y hechicería sobre Colombia. Vino una peste que vino de parte de Dios y empezó a matar uno a uno, y los medios de comunicación empezaron a ocultar todo eso. Caían como si fueran gusanos. Dios mismo los reprendió, y los reprendió porque estaban tratando de hacer brujería y hechicería contra Colombia, pero de una manera particular, atentando contra la iglesia verdadera de Dios. Habían conseguido fotos de pastores cristianos evangélicos, habían conseguido fotos de iglesias cristianas y estaban haciendo estos rituales. Dios mismo vino a defender a su pueblo allí. Pero de la misma manera como los espíritus inmundos se posesionan de las personas, el Señor Jesús dijo: yo le voy a pedir al Padre Celestial para que les envíe a ustedes otro consolador, y ese consolador es un espíritu. Y es el Espíritu mismo de Dios, y la Biblia lo denomina el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se posesiona de una persona de tal forma que esa persona inclusive queda sellada para el día que Jesucristo regrese. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esto. El día que Jesucristo regrese, ¿cómo va a ser para llevarse a la iglesia verdadera?
Si hay una iglesia verdadera y hay una iglesia apóstata y las dos son muy parecidas, ¿cómo sabrá él cuál es la iglesia verdadera? El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, dice que el Espíritu Santo ha sellado a los creyentes verdaderos. El apóstol Pablo, también hablando a los tesalonicenses, dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, una de las cosas que va a ocurrir es que va a ser quitada de en medio la iglesia. Y el día que la iglesia se vaya con el Señor Jesucristo, ese día también el Espíritu Santo se irá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En ese momento empezará la gran tribulación acá, y es por eso que nadie que no haya sido salvo, hablo de los gentiles, antes de que Jesucristo arrebate a su iglesia, podrá ser salvo en la gran tribulación. Por dos razones. La primera, porque el Espíritu Santo ya ha sido quitado del mundo. Y segunda, porque según Apocalipsis, la gente, en vez de arrepentirse por el mal que Dios enviará como juicios para reprender al mundo, en vez de volverse a Dios, en vez de clamar a Dios, lo que van a hacer es que van a empezar a insultar y a maldecir a Dios. ¿Por qué ocurrirá eso? Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Si el Espíritu Santo es quitado, entonces la gente no va a ser convencida de pecado. ¿Por qué una persona empieza a pecar contra Dios después de haber conocido el mensaje del Evangelio? Empieza a pecar contra Dios porque como el Espíritu Santo en un primer momento fue entristecido y esa persona no tuvo reconciliación con Dios, llegará el momento en que el Espíritu Santo se va de esa persona. El Espíritu Santo tiene una cosa muy clara: si no me quieres tener, entonces yo me voy a ir. Luego que el Espíritu Santo se va de esa persona empieza a ser endurecida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es quien convence de justicia, juicio y de pecado, ya no estará, así que esa persona dirá: puedo seguir adulterando, puedo seguir consumiendo alucinógenos, puedo seguir haciendo el mal, y empieza a apostatar contra Dios. Ahora bien, decíamos hace algunas semanas que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo de maneras muy claras, como la Biblia indica. En primer lugar, mencionamos que cuando hay celebración de culto a Dios, podemos escuchar el Espíritu Santo de Dios, podemos escuchar su voz. Para eso leímos en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, y dijimos: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y estos hermanos, que eran maestros y que eran profetas, o profetas y maestros según el orden bíblico, dice, mientras ayunaban, o sea, le agregaron un sacrificio al culto y participaban en el culto al Señor, dice, el Espíritu Santo dijo. Cuando la Biblia dice dijo, lo que significa es que escucharon su voz. También dijimos hace algunos días que luego el Espíritu Santo empieza a hablarle a estos hermanos cuando van de camino. ¿Qué les había dicho en el versículo 2? Dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Eso fue lo que el Espíritu Santo dijo mientras rendían culto. ¿Qué hicieron entonces Bernabé y Saulo? Prepararon maletas, pusieron una fecha de encuentro, una hora de encuentro y dijeron: nos vamos a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Dios tiene un trabajo para nosotros. Él ha dicho que nos despeguemos de la iglesia por un momento, y atención a esto, no es que se desconectaran de su iglesia. Algunos piensan que pueden hacer obra de ministerio en la calle sin estar conectados a una iglesia. Si usted lee juiciosamente esto en su casa, se va a dar cuenta que cuando terminan el trabajo, ellos regresan a su iglesia, a la iglesia de Antioquía. No hay ministerios saludables cuando alguien dice que ha recibido algo de Dios, pero no está conectado con la iglesia. Ahora bien, ¿qué hicieron Saulo y Bernabé? Se fueron. Pero al salir dijeron: bueno, ¿y ahora para dónde arrancamos? ¿Cómo saber cuál es la dirección que el Espíritu del Señor nos va a mostrar? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo les habló mientras van de camino. Versículo 3 o 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y una de las cosas que decíamos es que usted y yo hemos escuchado la voz del Espíritu Santo cuando muchas veces nos ha advertido: no vayas a tal lugar. Dirígete por tal camino, ve y habla con tal persona. Algunas veces la gente cree que son impulsos de su corazón,
Y algunas veces los cristianos no se dan cuenta que le están quitando la gloria a Dios cuando dicen cosas como, no, ¿cómo te parece que yo estaba ahí pensando qué hacía y se me ocurrió ir a hablar con tal persona y esa persona tenía lo que necesitaba? Ten cuidado. Cuando tú dices se me ocurrió, estás ignorando que esa idea no vino por ti, vino por el Espíritu Santo de Dios que te está dando una instrucción muy clara. Ahora bien, en el primer punto dijimos, el Espíritu Santo habla cuando están ahí en la iglesia, en la celebración de culto, pero ¿sería fácil escuchar la voz del Espíritu Santo mientras iban de camino? Para muchos es difícil escuchar en su transitar, en su vida diaria, ¿qué quiere el Señor con nosotros? ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Renuncio al trabajo? ¿Consigo otro? Es difícil escucharlo, pero es difícil escucharlo no porque Él no hable, sino porque no hemos aprendido a escuchar su voz, a afinar su voz. Los que son padres de familia aprenden a medida que sus hijos nacen y empiezan a crecer todos los tonos en los que ellos hablan e inclusive lloran. Ahora en esta tarea de papá, después de 15 meses, yo sé ahora cuándo llora la niña, porque tiene ganas de comer o porque tiene frío o inclusive porque se ha golpeado. Pero eso ha significado que yo tengo que afinar mi oído a ella. Si yo fuera un padre ausente, porque abandoné a mi esposa o porque me la paso viajando y dejo a mi familia sola, el día que llegue a casa y mi niña llore, yo voy a decirle a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Porque no he afinado mi oído a su corazón ni a su intención. Eso le pasa a muchos creyentes. Escuchan la voz del Espíritu Santo, pero no son capaces de discernir qué está diciendo. Hace algunos días empecé a escuchar a Victoria llorar y lloraba, pero lloraba como si se hubiera golpeado. Y entonces mi esposa y yo dijimos, pero ¿con qué se golpeó? Estaba tan cerca de nosotros que no nos dimos cuenta. En realidad no nos dimos cuenta que se había golpeado, pero su llanto era porque se había golpeado. Se calmó, pasaron unos minutos y claro, vimos una señalcita en su frente. Tenía un chichoncito que había ocurrido. Lo que habíamos percibido era cierto. Igual pasa con el Espíritu del Señor. Él quiere hablarnos, pero nosotros necesitamos aprender a escuchar su voz. Esta noche quiero compartir en tercer lugar que el Espíritu Santo se posesiona de nosotros para hablar desde nuestro interior. Si usted observa, en los dos puntos anteriores, el Espíritu Santo estaba con ellos y estaban ellos y ellos lo escuchaban desde afuera. Pero ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a interactuar hablando de nuestro interior. En Hechos capítulo 13, versículo 6, que es el capítulo que hemos estado estudiando, dice, recorrieron toda la isla de Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús. Ojo con esto. Hay muchas personas que usan el nombre de Jesús, hablan en el nombre de Jesús, pero no son creyentes verdaderos. Usan falsamente el nombre de Jesús. Son brujos, hechiceros y gente que se infiltra con apariencia de piedad, que hacen hasta milagros y que encantan a la gente, pero no vienen de parte de Dios. Y dice, allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo, atención, por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, y aquí por primera vez en la historia bíblica a Saulo se le va a cambiar el nombre. A partir de este instante usted ya no escuchará más el nombre Saulo, sino que todo el tiempo va a escuchar el nombre Pablo. Y el escritor, que es el doctor Lucas, dice, entonces Saulo, o sea, Pablo, y miren esto, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, oye, Jesucristo te quiere salvar. Hijo mío, arrepiéntete de tus pecados. Eres un buen hombre, tienes muchos talentos. No, mis queridos hermanos.
ese mensaje positivista que habla todo lo bueno que la gente quiere escuchar, no proviene de Dios. El mensaje verdadero del Evangelio nos señala que somos pecadores. Y en este caso, miren lo que va a ocurrir. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ya me gustaría ver a algunos hermanos de íntima devoción reunidos ahí cerca a Pablo diciendo: este Pablo es muy maleducado, tan grosero como se enoja. Vea, igual al pastor Junior, que cada vez que le da una rabieta le dice cosas a la gente malucas. Vea, tenga cuidado. No se confunda. Un verdadero hombre de Dios no es una persona que está poniendo paños de agua tibia al pecado de la gente. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Qué forma de alabanza con la que Pablo habla. Los caminos rectos del Señor. ¿Y qué hace el diablo? ¿Y qué hacen los hijos del diablo? Tratar de torcer los caminos rectos del Señor. Así que piense por un momento en esto. Bernabé y Saulo, que es Pablo, están tratando de hablar con el gobernador y le están diciendo: Dios ha venido en carne y está llamando a todos los hombres a que se arrepientan. Y el otro decía: no, eso no es posible, no. Es que Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios tierno. Y Saulo y Bernabé seguían y le decían al gobernador Sergio Paulo: viene un día en que Dios va a derramar su ira. Y al derramar su ira, los que no creyeron en Jesucristo, su Hijo, serán juzgados por él mismo, irán al juicio de la condenación eterna. Y Elimas, el hechicero, decía: no, hombre, ustedes cómo van a venir a hablar así de Dios. Si Dios es bondadoso, si Dios es bueno, si todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Estaba estorbando el camino de Dios. Y entonces Saulo y Bernabé le decían al gobernador: limpia tu vida, no peques más, cambia tu lenguaje, abandona la inmoralidad sexual, vive justo y rectamente delante de Dios. Y entonces Elimas decía cosas como: no, gobernador, vea, usted es un buen hombre, vea la gente como lo aplaude cuando usted sale por la calle, usted es famoso, usted va a llegar tan lejos que usted va a ser rey del imperio, usted va a ser el emperador romano. Fue tanto el enojo de Pablo que inclusive Dios lo transformó en ese instante. Dejó de ser el Saulo, que era el segundo todo el tiempo, porque si ustedes observan, todos los capítulos anteriores donde se menciona a Saulo, siempre se mencionaba primero a Bernabé. Bernabé dirigía y Saulo iba ahí pegadito, como el copastor, como el segundo. Pero a partir de este instante cambió. Dios le da un poder especial del Espíritu Santo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y miren esto: ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Ya me imagino a algunos cristianos: vea, ese Pablo dice que maldiciendo a la gente, dice que echando maldiciones, sabiendo que un pastor y un apóstol no maldicen, sino que bendicen. Gente ridícula que no ha entendido el poder de Dios. Jesús mismo dijo que ahora en nuestra boca está incluso el poder de la maldición. Pero hay gente que le ha puesto ositos cariñositos y corazoncitos al Evangelio para tratar de desviar los caminos rectos del Señor. Y permítame hago un paréntesis. Una vez el Señor estaba por allá una mañana con ganas de desayunar. Se acercó a una higuera y empezó a mirarla y no hay higos. Ya estaba florecida, tenía que tener higos. ¿Sabes qué hizo el Señor? La maldijo. ¡Pah! Nunca más vuelvas a dar fruto. Y siguió su camino con ganas de desayunar. Más tarde, Pedro y los discípulos pasaron y dijeron: wow, Señor, mira lo que pasó, la higuera que maldijiste se secó. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Está sorprendido por eso? Mayores cosas van a hacer ustedes. Así que
Si ustedes tienen fe, le van a decir a esa montaña, montaña, tírese al corazón del mar y ¡pum! Allá va a caer. Trasládese. ¿De qué está hablando el Señor? De maldición. ¿Qué hizo el Señor con la higuera? La maldijo. ¿Qué hizo aquí Pablo? Lo maldijo. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Será que Elimas dijo, jajaja, oiga, a ver, muestre pues a ver si tiene poder? Al instante. Escúcheme, no fue ni 5 minutos después, ni media hora, ni 3 días, ni una enfermedad progresiva. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. ¿Por qué hizo esto? Porque el Espíritu Santo habló por medio de él. Usted recuerda lo que dice el versículo 9. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Al ver lo sucedido, versículo 12, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. En el tema pasado, hace algunos días, habíamos visto cómo el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo sería quien hablaría por medio de nosotros. Y quiero ser claro en esto, no vaya a salir del culto hoy maldiciendo a todo el mundo. Maldito parqueadero, taque, maldito taxi, tan pasó el bus y te mojó, maldita llanta, taque. No, seamos serios, seamos maduros. Esto era una guerra o era una batalla espiritual contra alguien que se oponía a que el mensaje de Dios fuera predicado. Esto no era por asuntos personales. Ahora no vaya a salir usted a maldecir el equipo de sonido del vecino que todos los sábados, cuando usted se hizo el propósito de venir al culto, lo prende a todo volumen. No funciona así. No va a salir usted a maldecir a aquellas personas que están en contra suya por cosas que usted ha hecho y que en vez de corregir, usted ha alargado en el proceso para que la gente le tenga malestar. No funciona así. Esto funciona cuando se trata de la obra de Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Jesús el Señor dijo que el Espíritu Santo hablaría por medio de nosotros. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted dijo algo y después dice, ¿yo por qué dije eso? Y no estoy hablando precisamente de un error que haya dicho, o de una maldad que haya dicho, o de algo malo que haya dicho, sino de algo lleno del poder de Dios. ¿De dónde me salieron esas palabras? Ya vimos lo que ocurrió cuando Esteban habló lleno del Espíritu Santo. Vio la intención del Sanedrín judío y los acusó y le dijo, ustedes son peor que sus padres. Saulo en esta escena hubiera podido quedarse callado. Pastor, ven un momento acá, por favor. Y voy a hacer solo un supuesto. ¿Quién quiere ser Elimas? ¿Quién quiere representar a Elimas, que es el hechicero? Usted, venga, tiene cara, venga pues. Usted es aquí, usted es la hechicera, listo, usted es la que se va a oponer. Mire lo que vamos a hacer. Cuando nosotros estemos tratando de hablar, usted nos interrumpe todo el tiempo. Listo, va a gritar, va a decir pastor, o va a decir cualquier cosa que se le ocurra. Diga, yo amo a Joel, o cualquier cosa. Listo. ¿Quién quiere ser el gobernador Sergio Paulo? Venga, Juan, un momentico, por favor. Venga, pues, espérate, venga, pues, Juan José. El gobernador nos mandó llamar Bernabé y Saulo. ¿Listo? ¿Por qué Bernabé? Él es el primero. Bernabé fue el que llamó a Saulo. Usted está aquí. Dígales, háblenme de la palabra. Y entonces Saulo está aquí atrás, ahí calladito, está ahí todo tranquilo, ¿cierto? Y Bernabé está tratando de hablar. Dígale, interrumpa. Diga, ¡hey! Oiga, no moleste. No moleste. Y párese aquí en la mitad, interrumpa. Y háblele al gobernador cualquier cosa. Interrumpa más, interrumpa. Diga, yo estoy enamorada. Diga, yo estoy enamorada de Joel. Diga. No, eso no. Bueno, interrumpa. Este que está aquí atrás, que era el segundo,
se enoja. Ya ustedes saben lo que sigue, no lo voy a representar para no lanzar una palabra de maldición. Usted sabe que el diablo es un desviador de palabras. Muchas gracias a nuestros actores. Tan. Aplauso. Pero Saulo hubiera podido quedarse callado. Y Saulo hubiera podido decir, este Bernabé, ¿por qué no habla? Este Bernabé, ¿por qué no revienta? Estaba ahí, el segundo estaba ahí callado. Hermanos, no hay nada de malo en ser segundo en la vida. Dios también usa a los que son segundos. Dios usa a los que son terceros. Dios usa a todos cuando se disponen a escuchar su voz. De hecho, Bernabé se quedó callado. Bernabé no se inmutó. Pero ¿saben quién no se quedó callado? El Espíritu Santo no se quedó callado. Lo que Pablo dijo era por el Espíritu Santo. Era necesario que el gobernador escuchara la palabra de Dios. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? Se aseguró de que esto ocurriera y de que él creyera. Observe el lenguaje de estos embajadores del reino de Dios. Ellos no estaban hablando asuntos políticos, ellos no estaban hablando de partidos ni de recomendaciones sociales. Hay un interés prevalente en ellos y es comunicar la palabra de Dios. Versículo 7b, el gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Hermanos, lo que la gente necesita es escuchar la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita es escuchar la palabra de Dios. Lo que se nos mandó a nosotros hablar es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hablar. Anoche estaba en mi casa con el pastor y le dije, mire esta montaña, pastor. Le dije, ¿sabe cuánta gente hay en esa montaña? Deseosa de escuchar la voz de Dios y no la escuchan porque la iglesia se corrompió. Porque la iglesia empezó a llevar políticos a los púlpitos. Porque la iglesia hace algunos años empezó a convertirse en un agente político y entonces formaron partidos políticos que hoy vergonzosamente en redes sociales están peleando. Esos son los cristianos políticos. ¿Por qué? Porque ese no fue el mandato. El mandato es la palabra de Dios. ¿Y saben qué ocurrió cuando Pablo reaccionó así? El gobernador no dijo, uy, no, sáquenme a esta gente tan maleducada de acá, groseros, ¿cómo vienen a pelear aquí? Versículo 12, al ver lo sucedido, el gobernador creyó. ¿Creyó qué? Maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Así que la palabra de Dios que hay que comunicar tampoco es una palabra de Dios que tiene como fin llevar a la gente a que sean buenas personas, empresarios exitosos, gente muy poderosa en el mundo. Queridos hermanos, hoy se está usando la Biblia para sacar todo tipo de mensaje humanista, reflexivo y que trae paz interior a la gente. Pero si ustedes observan, lo que Sergio Paulo creyó no era cómo ser un mejor gobernante, no era cómo llegar a ser un emperador. No le dieron los 5 pasos para las finanzas públicas, cero corrupción. Maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Si nuestra boca no se abre para hablar de Jesús, para cualquier otra cosa que se abra es inútil. Usted puede leer 10 libros acerca de matrimonios y preparar todos los puntos en conferencias acerca de cómo tener matrimonios saludables. Eso nunca hará que un matrimonio funcione por una razón. Lo único que cambia a una persona es el mensaje acerca del Señor. He visto matrimonios que nunca tuvieron en su mano ningún libro de cómo tratar correctamente a la esposa, pero tuvieron toda la vida en su mano la santa palabra de Dios. Y esta santa palabra de Dios fue suficiente para que ellos tuvieran hogares saludables. ¿Qué nos está pasando hoy? Nos está pasando que en vez de obedecer al Espíritu Santo, estamos teniendo empatía con el mundo. Vemos que la gente peca y hace el mal y les decimos,
tranquilo, nosotros en la iglesia tenemos un comando de oración y a Dios no le interesa tu pecado, a Dios le interesa restaurarte, sanarte, alegrar tu corazón, salvar tu matrimonio. No es cierto. No es cierto. A Dios le interesa que la gente sea salva cuando entienda el mensaje de Jesucristo el Señor. No importa si el matrimonio se fue al traste. A Dios le interesa salvar a la gente, no importa si quedaron en la quiebra económica. Al Espíritu Santo le interesa que la gente confíe en Jesucristo, no porque le va a dar bienes en este mundo, sino porque Él les hace entender que si no se arrepienten se irán al lago de fuego y azufre. Eso es lo que le interesa al Espíritu del Señor, pero nosotros empatizamos con el mundo. Me decía el pastor ayer, llegan cientos de peticiones al comando de oración. Gente de todo el mundo. La pregunta es, oramos y Dios actúa. ¿Y dónde están esas personas? Siguen en el mundo pecando. No empatice con el mundo. Algunas veces nos duele más el dolor que está sufriendo la gente que a ellos mismos, porque si a ellos les doliera verdaderamente, se arrepentirían de sus pecados. Ellos lo único que quieren son soluciones inmediatas, paliativos. ¿Cómo no sufrir el dolor por causa de su pecado? No empatice con el mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de ministros del evangelio y de pastores que negociaron el púlpito con gente que estaba en pecado, pero como traían una porción de dinero más, entonces los ponían a servir y les decían, no hay ningún problema, luego va arreglando eso? No es así. Aquí el pastor una vez le dijo, no hombre, ¿sabes qué? Ni diezmes, no ofrendes. Déjate instruir porque no nos importa tu dinero. Ya Dios sabe cómo nos va a sostener a los pastores. Se fue hace algunos años una familia de la iglesia, molestos porque yo tomé la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de casarme con mi esposa Mariana, mientras ellos vivían en adulterio. Y algunos hermanos de la iglesia salieron a decir, pero son muy buenas personas, hacen mucha falta. Queridos hermanos, el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y el que no quiere escuchar la palabra de Dios, estorba en una iglesia. Que esto no me da pena decirlo. Que se moleste el que quiera. Si en una iglesia no nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, estamos bobeando. En la iglesia nos reunimos a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Hay momentos en los que se debe entender que hay personas que actúan con el poder del diablo para impedir la enseñanza de la palabra de Dios. Elimas estaba orando bajo el poder del diablo. ¿Qué le dijo Pablo? Hijo del diablo. Observen que no dijo pecador arrepentite. Fue claro en decirle hijo del diablo. Saulo, a partir de este instante, nunca más volverá a ser llamado por ese nombre, sino Pablo. Ahora Pablo está ante un gobernante, dando testimonio de una verdad. Jesucristo sí murió. Jesucristo sí resucitó. Pero atención a esto, Jesucristo vuelve como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Usted puede tener muchos pecados ocultos. Si usted no se arrepiente, van a salir a la luz el día que Jesucristo regrese. Ese es el mensaje. Alguien dirá, ay, esta gente como le está hablando al gobernador. ¿Cómo estarían las personas que le servían al gobernador? Ay no, qué vergüenza. Lo van a hacer enojar. El gobernador cómo es de tocado, cómo es de sensible. Prepárense muchachos. Estos van para el foso de los leones o para el lago donde el gobernador quema a todo el mundo. A Pablo no le importó, a Bernabé no le importó. ¿Y saben a quién no le importó? Al Espíritu Santo no le importó. Al Espíritu Santo le importaba que el gobernador escuchara el mensaje de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Jesús había prometido esto? En Marcos capítulo 13, versículo 9, Él dijo, pero ustedes cuídense.
Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Y aunque en este caso ellos no estaban ahí detenidos ni presos, sino que fueron llamados por el propio gobernador, aquí se estaba cumpliendo esta parte de la promesa. Bernabé y Saulo no fueron a la casa del gobernador, como quieren ir muchos pastores, a los palacios donde gobierna la gente, a que les hagan disque honores que por contribuir a una labor social donde la sociedad es mejor. No nos importan los aplausos del mundo, no nos importan las medallas ni las condecoraciones. Lo único que nos importa es representar a Jesucristo para hablar de su nombre en cualquier lugar. Eso es lo que nos importa. Versículo 10. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Así que Saulo no había ido prevenido. Saulo no es que hubiera escuchado noticias. Ve, es que el gobernador se la pasa para arriba y para abajo con un hechicero llamado Elimas o Elimas. Saulo fue tranquilo a predicar el mensaje. Pero cuando Bernabé cayó, cuando Saulo cayó, el Espíritu Santo no cayó, porque había un hombre dispuesto a que por él, por medio de su cuerpo y por medio de su voz, el Espíritu Santo no fuera silenciado. Preguntémonos entonces, queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a ser verdaderos testigos del Evangelio de Jesucristo? No empatizando con este mundo pecador, sino compartiéndoles el mensaje, el único mensaje que los lleva a la salvación. Si es así, y si usted dice, sí estoy dispuesto, debo decirle algo, prepárese, para que cuando usted menos lo piense, usted empiece a darse cuenta que el Espíritu Santo va a hablar por medio de usted, y no precisamente en un jardín de rosas como cantamos esta noche para la gente, sino llevándolos a la cruz del Calvario para que se arrepientan de sus pecados. ¿Le gustaría a usted ser usado para que el Espíritu Santo hable por su boca? Entonces dígale al Espíritu Santo, dispongo mi corazón, mi cuerpo y mi boca para que hables a través de mí. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás empoderando a tu iglesia. Para que tu iglesia no sea una iglesia cobarde, ni una iglesia que corre ante el peligro, ni que se acomoda a lo que el mundo dice. Tu iglesia verdadera está dispuesta a ser encarcelada, perseguida e inclusive morir por proclamar este mensaje en el que Jesucristo es Señor, arriba en el cielo y abajo en la tierra, en el mar y debajo del mar, en la generación antigua y en la era venidera. En todo tiempo Jesucristo será exaltado. Hoy nosotros te exaltamos y te pedimos, Padre, úsanos para tu gloria, para que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros. Ayúdanos a entender que este evangelio no es un evangelio para los muy bien educados, sino que es un evangelio para los que están dispuestos a ser testigos, aunque en un primer momento parezcan groseros, desfachatados y amenazantes. Haznos entender a tu iglesia que ese lenguaje que no es el lenguaje del reino de Dios y que se ha infiltrado, no nos pertenece, sino que el lenguaje del cielo es un lenguaje donde el Espíritu Santo habla como quiere, a la hora que quiera, en los términos que Él desee. De mi parte, Señor, te pido, usa mi boca para que tu Espíritu pueda hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. En algunos días veremos la quinta parte, cuando el Espíritu Santo mismo nos obstaculiza el camino. ¿Adoramos un momento al Señor? Póngase en pie un momento. ¿Alguien tiene una pregunta? Venga. Enciendan las luces un momentico.
Pastor, ¿quieres venir a ayudarme a dirigir acá mientras la hermana... Vente, enciendo el micrófono, hija. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, no podía irme sin antes contar este testimonio, porque como lo dijo el pastor, el Espíritu Santo de Dios lo puso en mí. El día de hoy estaba en mi ruta pues, de trabajo, iba con un compañero y la moto se quedó sin frenos. Él se quedó sorprendido porque él me decía, Jime, porque íbamos bajando, los que conocen Robledo Pajarito, saben que esos son puras lomas bajando, y justamente íbamos en esas bajadas. Cuando justamente íbamos a coger una curva, se le reventaban los frenos. Y él me decía, yo no sé cómo pasó esto, cómo no seguimos derecho por esta loma, cómo no nos matamos. Y yo le decía, yo sí sé, porque el Espíritu del Señor iba con nosotros guardándonos y protegiéndonos. Entonces quiero darle la gloria y la honra a mi Rey Celestial por ese milagro tan grande que hizo el día de hoy en mi vida y en el de mi compañero, y porque sé que Él está usando mi vida y todo lo que yo soy para que Él vea el reflejo del amor de Él, de mi Señor sobre mí. Y yo sé que a través de mi vida el Señor lo está impactando mucho a Él. Entonces quiero darle toda la gloria a mi Rey Celestial. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.